El Blended Learning es una propuesta didáctica que proviene del inglés mezclar aprendizaje. Lo que se busca entonces es mezclar el aprendizaje en el aula de clases con el aprendizaje en un aula virtual. La propuesta se origina debido a que se hace necesario dotar de herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales a nuestros estudiantes para obtener aprendizaje de calidad. En la nueva globalización que se está viendo actualmente, las tecnologías de la comunicación e información están siendo aplicadas a la educación porque están ayudando a contribuir en el mejoramiento del aprendizaje de nuestros estudiantes, puesto que presentan de manera innovadora diferentes actividades y herramientas que permiten al estudiante aprender de una manera más práctica, pero sin dejar de lado los modelos curriculares, metodológicos y didácticos que sustentan el diseño de las unidades de aprendizaje que los emplean. ¿Cómo se hace este proceso? Lo que se busca es una combinación entre herramientas de e-learning con actividades de salón de clase. El e-learning es un concepto que se está utilizando en la creación de ambientes virtuales de aprendizaje o aulas virtuales. Y obviamente las actividades del salón de clases nos permiten trabajar de manera presencial con el estudiante. Al unir estas dos herramientas nos encontramos con el Blended Learning o aprendizaje combinado. Se sustenta la propuesta en los modelos curriculares constructivistas y de aprendizaje significativo, puesto que lo que se busca es que el estudiante pueda construir su propio conocimiento a partir de lo que se trabaja en las actividades presenciales y complementarlas con las actividades virtuales y generar así un aprendizaje que el estudiante valore y que pueda ser autónomo en su trabajo. El modelo de gestión de aprendizaje en línea que se necesita obviamente es el Blended Learning o formación combinada y unos modelos metodológicos donde el aprendizaje cooperativo y colaborativo se hace esencial en el momento en que el estudiante empieza a trabajar actividades grupales o en el trabajo que se da con el docente y también con la familia. También se necesita un modelo de software libre que es donde va a estar fundamentada nuestra estructura de ambiente virtual de aprendizaje. Obviamente el learning, entendido como el uso de tecnologías basadas en Internet para proporcionar un amplio abanico de soluciones que aunan adquisición de conocimiento y habilidades o capacidades, según Rosenberg, es lo que nos va a permitir trabajar con el aula virtual. El learning es una estrategia de aprendizaje que se estuvo utilizando o que se utiliza para aquellos estudiantes que no tenían la capacidad de estar en un aula de clase presencial y que no tenían la disposición de tiempo, puesto que el e-learning ofrece la flexibilidad de entrar en el momento en que el estudiante pudiera y adicionalmente el tiempo que el estudiante quiera permanecer en ella. Las dificultades con el learning consistieron en que no había relación entre el docente y el estudiante. Eso significa cero afectividad y la motivación muy poca. Se trató entonces de evolucionar a lo que se describe como un modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial, según Coates y Marx, y a esto se le denominó más adelante como Blended Learning. Vemos entonces que el Blended Learning hace una integración selectiva trabajando con el learning y con la enseñanza presencial y tradicional. Esta unión nos permite mejorar esas actividades adicional de la parte afectiva y motivacional. Esta evolución también nos ha permitido mejorar el modelo presencial y combinarlo con el modelo virtual, ya que nos ofrece virtualidad adicional a la presencialidad. También no solamente nos quedamos con la relación profesor-alumno, sino que ahora el estudiante hace una relación con su propio aprendizaje. Ya no hay solo transmisión de conocimiento, sino que el estudiante es capaz de desarrollar otro tipo de habilidades y competencias. No trabajamos solo cultura escrita oral, sino que también tendremos una cultura audiovisual, puesto que las herramientas que podemos encontrar pueden ser videos, juegos, pueden ser audios
y otro tipo de actividades que nos permiten entonces mejorar en el uso tradicional de las tecnologías, llevando a nuevas tecnologías como son los campos virtuales. Las características organizativas de Blended Learning, como son la optimización del tiempo presencial, nos permiten entonces mejorar el tiempo que se trabaja en el aula de clase y adicionar un tiempo que va a trabajar el estudiante en el aula virtual. También en el Blended Learning podemos aumentar el número de estudiantes inscritos, puesto que las aulas virtuales no tienen límite de personal. También la retroalimentación se promueve, puesto que tendremos diferentes actividades que nos permitirán entonces retroalimentar al instante o dejar dudas e inquietudes en los foros para que el docente pueda responderlas de manera asincrónica. También se enfoca en el objetivo de aprendizaje más en que en el medio de llevarlo a cabo. El estudiante está concentrado en hacia dónde va y no cómo lo va a hacer. Y obviamente el estudiante cuenta en todo momento con el seguimiento del profesor, puesto que está vigilando de manera sincrónica durante las clases y de manera asincrónica durante el tiempo que están los estudiantes en el aula virtual. Obviamente se basa el Blended Learning en el uso de las TIC como complemento a las clases presenciales, donde hay una interacción sincrónica y asincrónica. Como lo vimos, la sincrónica se da básicamente en los presenciales, aunque también se puede dar de manera virtual a través de los chats, y asincrónicamente, que es lo adicional que tenemos ahora, puesto que el estudiante toda duda y toda inquietud puede plasmarla y esperar a que el docente conteste estas dudas. También nos permite usar al máximo las herramientas tecnológicas actuales como los emails, los foros y los chats, así como contenidos digitales, multimedia, simulaciones, videos. Es decir, hay una gran gama de herramientas que el estudiante podrá utilizar para mejorar su aprendizaje. La estructura del modelo Blended Learning, como ya lo vimos, utiliza las clases presenciales. El docente tendrá que preparar normalmente su clase a través de sus planes de estudio. Entonces entrará a jugar un papel importante la plataforma virtual, que se define como un conjunto de recursos informáticos tecnológicos, información, personal técnico asociados a un modelo educativo constructivista para crear un ambiente facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta plataforma virtual es la que nos va a permitir subir esas actividades nuevas o utilizar actividades que ya se encuentran en Internet. También podemos utilizar un sinnúmero de herramientas virtuales que nos permitan entonces hacer más llamativo el aprendizaje para el estudiante. Los usuarios que pueden entrar a la plataforma son los estudiantes que van a interactuar con ella, los docentes que van a estar en las clases presenciales que también pueden estar vigilando las clases virtuales, aunque pueden ser al mismo tiempo tutores o podemos tener docentes y tutores y visitantes que pueden estar mirando la plataforma sin participar de ella. También está el soporte técnico y el webmaster. Lo más importante es definir el rol que tiene el docente en el Blended Learning. Obviamente él debe manejar y dominar las teorías y las metodologías de enseñanza, aprendizaje, puesto que va a estar trabajando tanto en educación presencial como en educación virtual. Se hace necesario que el docente esté en capacidad de desarrollar tanto teorías a nivel presencial como establecer los mecanismos para incluirlas a nivel virtual. El manejo de las TIC se hace esencial, puesto que su utilización en el proceso de aprendizaje es vital para trabajar en el aula virtual. Obviamente, el docente debe ser capaz de motivar y guiar al estudiante en su proceso de formación, puesto que no lo va a acompañar en el aula virtual, sino que el estudiante desde su propia casa o desde el lugar donde él pueda ingresar tendrá que trabajar. Y como sabemos, se va a convertir en un reto, puesto que el estudiante se distrae con mucha facilidad.
También el docente debe ser el intermediario, el enlace entre el contenido y el aprendiz, un animador y visualizador del aprendizaje autónomo que realizan los alumnos. Eso significa estar al pendiente de lo que hace el estudiante en la aula virtual y de lo que hace en el aula presencial para luego estar en un diálogo constante con el estudiante. En su función de tutor, el docente atiende los aspectos organizativos relacionados con la planificación de los estudios, cognitivos reflexivos relacionados con los contenidos y afectivos relacionados con la presencialidad. Y aquí es donde encontramos la función más grande o el rol más grande que tiene el docente, puesto que no solamente está trabajando con la planificación que tiene que hacer a nivel presencial y virtual, sino que también tiene que conocer y reflexionar acerca de los contenidos que va a utilizar. También, adicional, está la parte afectiva, que obviamente está relacionado con el momento presencial que el estudiante se encuentra junto al estudiante, profesor. La presencialidad tiene actividades sincrónicas físicas, actividades o lecciones presenciales y un andamiaje presencial como es el campo físico, obviamente una cátedra docente y hay docencia presencial en todo momento. La virtualidad tendrá entonces eventos a distancia, foros virtuales de actualización, habrá una subida del contenido en la plataforma, que son las actividades o tareas que van a quedar al pendiente. Puede ser de muchas modalidades, como puede ser en línea, utilización de páginas web, pueden utilizar plataformas virtuales de gestión de aprendizaje, también pueden entrar a trabajar con redes de aulas virtuales en donde pueden mirar diferentes cursos adicional al que se va a trabajar y hay salas virtuales abiertas donde el estudiante puede dejar sus dudas e inquietudes para así ampliar su conocimiento. Lo más importante a destacar son los tipos y formas evaluativas. En todas ellas se destaca el hecho de que a nivel virtual se pueden hacer actividades que se puedan calificar al instante. Esto significa que el estudiante conocerá en dónde se ha equivocado y puede hacer una retroalimentación. También podemos diseñar actividades que permitan al estudiante practicar lo que va a pasar a nivel presencial. Esto nos da una herramienta donde el estudiante desde su conocimiento y desde la prueba y el error también puede trabajar su aprendizaje. Las pruebas y exámenes presenciales y online pueden estar enlazados, unidos, se puede trabajar una parte primero y luego trabajar otra parte de los mismos conceptos. Los desafíos que entonces nos quedan en lo referido a la implementación de la modalidad Blended Learning están en el tiempo del diseño del curso y las situaciones de enseñanza-aprendizaje, puesto que entonces el docente tiene que doblarse a trabajar tanto actividades presenciales como actividades virtuales, lo que implica un uso del tiempo bastante restringido y adicional tiene que remover esas mentalidades, puesto que el estudiante de hoy en día está acostumbrado a trabajar en internet, pero poco tiempo en las actividades escolares y más tiempo en lo que tiene que ver con las distracciones. Este cambio de mentalidad y de infraestructura es uno de los retos o de los desafíos más apremiantes de la modernidad. También es un desafío que se genera conocer las habilidades y competencias porque de muchas maneras el estudiante cree burlarse de las actividades cuando trabaja con alguien que le ayuda o cuando utiliza no su conocimiento, sino el conocimiento de Internet para responder dichas actividades. Esto genera en el docente un desconocimiento de las habilidades y las competencias. Entonces nos encontramos con que la modalidad Blended Learning es el resultado de un proceso donde el estudiante construye su formación con elementos presenciales y virtuales, orientando su actuación hacia el logro de los propósitos. Es decir, tenemos la doble posibilidad de generar un aprendizaje autónomo, puesto que la presencialidad permite diferentes perspectivas de análisis o valoración, al igual que la virtualidad. O sea que nos ofrece una doble perspectiva. Esto significa que al trabajar de manera presencial y al trabajar de manera virtual podemos evaluar al estudiante en las diferentes competencias y habilidades que está adquiriendo.